Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo canal de matemáticas llamado Matenautas. En este canal, voy a dar siempre clases de matemáticas, pero van a ser enfocadas a demostrar todo, a demostrar todos los teoremas que se nos aparezcan por ahí y ver pues cuáles son las aplicaciones y resolver problemas específicos, pero pues para poder primero comenzar a hacer todo esto tengo que ver el tema de cómo hacer demostraciones matemáticas. Entonces, lo primero que tenemos que saber para hacer una demostración matemática es ¿qué es una proposición? Una proposición es una idea o afirmación matemática que puede ser verdadera o falsa. En este caso, si nosotros tuviéramos una proposición A, esta proposición podría ser verdadera o podría ser falsa. Hay que saber identificar una proposición. Hay varios tipos de expresiones matemáticas que se conocen, pero no todas son proposiciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5x es igual con 25, entonces esto sí es una proposición, porque esto puede ser tanto verdadero como falso, dependiendo del valor que tenga x. Si x es igual a 5, esto sería verdadero, pero si x es distinto de 5, entonces esto sería falso. Si esta fuera la proposición A, ya tendríamos las posibles respuestas, ¿no? Otro tipo de proposiciones serían comparaciones que establezcan relaciones de orden, como decir 5x menos 3 es mayor que 0. Entonces, esta proposición solamente se va a cumplir cuando esto sea mayor que 0. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, A unión B, ¿esto qué dice? Esto es algo de teoría de conjuntos, pero no nos está diciendo nada, no nos dice si esto es verdadero o falso, no nos pone condiciones. O también tenemos, por ejemplo, n cuadrada más n más 1. Entonces esto tampoco nos dice nada, solamente es una expresión algebraica que no tiene ninguna condición para ser verdadera o falsa, pero cuando nosotros la igualamos con 0, en este momento esto ya puede ser verdadero o puede ser falso. Y ya que entendemos lo que es una proposición, pues hay que pasar al siguiente nivel, entender esta relación bien interesante entre dos proposiciones. Si nosotros tenemos dos proposiciones A y B, hay una relación que se llama A implica B, o A entonces B, y se escribe de esta manera: si A es verdadero, entonces B es verdadero. Si A es verdadero, entonces B es verdadero. Y de este enunciado nosotros vamos a identificar tres partes. Es nuestra hipótesis, que es A. Luego está nuestro entonces o nuestro implica, que sería esta flecha. En realidad esto se escribe así: A, entonces B. No es una flecha de esta manera, sino es esta, es así. A, entonces. Hay otra que es el sí, solo sí. Esa la veremos después, ahorita no es momento de ver eso, pero por ahora vamos a trabajar con A, entonces B. ¿Y B qué sería? Nuestra conclusión. Entonces, si A es verdadero, entonces B es verdadero. A, entonces B. No es tan complicado. Y una demostración consiste en que si nosotros tenemos una hipótesis A, nosotros a partir de esta hipótesis A vamos a deducir que nuestra conclusión B es una consecuencia lógica de que A sea verdadera. No es comparar, no es verificar, no es ver si A es verdadera y B también es verdadera. Es ver que A es verdadera y que B es consecuencia lógica de que A sea verdadera. Entonces, para este tipo de relaciones de A implica B, también tenemos unas probabilidades. Tenemos la probabilidad de que A sea verdadera y falsa, y también tenemos las probabilidades de que B sea verdadera o falsa. Entonces, esto lo podemos analizar más fácilmente en una pequeña tabla. Lo voy a hacer rápido. Y entonces, verdadero, verdadero, falso,
falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y bueno, para que esto sea más entendible voy a utilizar un ejemplo de la vida real. Vamos a utilizar una proposición que sea una relación entre dos proposiciones. Nuestra primera proposición va a ser: si no comes, vamos a hacerlo, si no comes 3 días. Y esta va a ser nuestra proposición A. Entonces, y nuestra proposición B será: tendrás hambre. Es una idea, pero en total también la relación entre A y B es una proposición. Entonces vamos a ver cuándo esta proposición en sí es verdadera o falsa. Dice, si A es verdadero, o sea que si no comes 3 días, y B es verdadero, o sea que si te da hambre, entonces A implica B, será verdadero. Yo te estaré diciendo una verdad, ¿no? Yo te dije que no comieras 3 días y que tendrías hambre. Y luego, ¿qué pasa cuando yo te digo que no comes 3 días? O sea, A, verdadero, pero resulta que no te da hambre, entonces B es falso. Y si no se cumple esta condición B como una consecuencia lógica de A, entonces esto sería mentira. Yo te habría dicho una mentira al hacer esta afirmación. ¿Qué pasa cuando A es falso? Cuando no cumples esta condición de no comer durante 3 días, entonces pues resulta que no importa si B es verdadero, porque yo solamente especifiqué el caso en el cual no comías 3 días. Si tú no comes 2 días o si comes todos los días o como sea, esto va a ser mentira, no va a ser como yo lo dije. De tal manera que como no es como yo lo dije, no importa si B es verdadera o falsa, esto siempre va a ser verdad. Y bueno, pues así funciona, no es tan complicado, pero vamos a ver cómo se llega de A a B. Para esto se aplica un proceso que se llama el proceso progresivo-regresivo. Es un proceso de pensamiento que sirve para deducir e inducir información nueva a cada instante. Entonces, si nosotros queremos demostrar que A implica B, entonces nosotros que tenemos aquí nuestra A, por aquí tenemos nuestra B. Esto es solamente para que entendamos el proceso mental que se requiere para poder hacer esto. A partir de nuestra proposición A, vamos a utilizar el proceso progresivo. Y entonces este proceso consiste en nosotros utilizando nuestro razonamiento, apoyándonos de saber que A es verdadera y de algunas condiciones y definiciones que a lo mejor se impongan al principio del problema. Nosotros, a partir de esto, nosotros vamos a crear una segunda hipótesis que se va a llamar A asterisco. Y también puede ser que no solamente A tenga una segunda proposición, sino que tenga más proposiciones, que tenga a lo mejor un A gato. Entonces, mientras nosotros estemos deduciendo más y más cosas, pues ahora sí que vamos a ir tratando de acercarnos a B, de llegar a B, pero en realidad nosotros pues no tenemos idea de cuál sea el camino exacto para llegar a B. Entonces solamente vamos a estar pues ahora sí que buscando al azar hasta encontrar el camino correcto. Luego, bueno, hay veces que se ve inmediatamente cómo se va a hacer la demostración y hay veces que no sale tan fácilmente. Bueno, esto es en el aspecto progresivo, en el aspecto en el que todo el tiempo estás creando nuevas proposiciones y estas proposiciones tienen la característica de que son consecuencias lógicas de A. Entonces, estas son verdaderas. Y bueno, vamos a poner un A puntito. Y entonces de B se utiliza un proceso que se llama regresivo. Y este proceso consiste en hacer preguntas de abstracción para poder nosotros inducir información nueva. Esto es algo
algo distinto a simplemente deducir. Esto es pensar, pero hacia atrás, ver las cosas por lo que los sustenta. Y para hacer preguntas de abstracción, nosotros tenemos que hacernos preguntas como: ¿cómo puede ser posible que B sea cierto? ¿O qué condiciones son necesarias para que B sea verdadero? ¿O cómo demuestro que B es verdadero? ¿Cuándo B es verdadero? Y entonces nosotros vamos a responder esta pregunta con, ahora sí que nuestro propio conocimiento. Y con esa respuesta vamos a obtener una nueva proposición que va a tener la propiedad de que si tú demuestras que esta proposición es verdadera, entonces B va a ser una consecuencia lógica de tu proposición anterior. Nosotros, cuando hacemos estas preguntas de abstracción, hay veces que llega a suceder que B tiene muchas propiedades y entonces te permite que tú hagas muchas preguntas. Cuando sucede esto, pues tú tienes que realmente hacerlo por prueba y error, o sea, atacar cada una de las preguntas hasta que tú encuentres la que es la correcta, que te va a llevar a encontrar A. Entonces, nosotros vamos a hacer un B gato. Ante todo esto, nosotros vamos a seguir realizando este proceso regresivo que consiste, como lo decía, en abstraer información para obtener nuevas proposiciones con nueva información. B gato, B bolita, B doble asterisco. Y entonces, cuando nosotros logremos demostrar que una de nuestras A's implica a una de las B's, nosotros habremos completado el camino. Habremos logrado concluir que A implica B, o sea, que A, que viene por aquí, luego por acá, luego por acá, y por acá, y por acá, es una consecuencia lógica, porque todos tienen esa propiedad de que A es una consecuencia, bueno, como decía, de la forma A implica B. Entonces, cuando tenemos este tipo de proposiciones, pues hay muchas proposiciones A implica B que son proposiciones muy simples y que no tienen tanta importancia, pero las proposiciones que tienen una mayor importancia, ahora sí que he visto desde un punto más subjetivo, o sea, dentro de nuestra realidad, en esta subjetividad, hay proposiciones que son más importantes que otras. O sea, a lo mejor esa proposición que yo hacía, que no era tan matemática, pero decía que si no comías 3 días te iba a dar hambre, a lo mejor no es algo tan importante para nosotros, pero cuando algo es muy importante se le llama teorema. Entonces de ahí surgen teoremas como el teorema de Pitágoras, teorema de existencia de unicidad, pero son proposiciones que son importantes para nosotros porque nosotros decidimos que son importantes. Entonces, suponiendo que esto fuera un teorema, cada pedacito, cada proposición pequeña que va de aquí a acá, o por ejemplo todas estas proposiciones que ayudan a demostrar un teorema, las proposiciones pequeñas, estos pasos, se llaman lemas. Y curiosamente se dice que cuando nosotros llegamos desde A hasta B, entonces al demostrar B, inmediatamente surgen unas proposiciones nuevas que son consecuencias de que B sea verdadera. A estas consecuencias, consecuencia 1, consecuencia 2, a estas pequeñas proposiciones que surgen después, se les llaman corolarios. Entonces, pues yo creo que por ahora sería todo. En este video terminamos con el entendimiento de lo que es la idea de cómo funciona una demostración matemática. En el siguiente video voy a explicar el procedimiento paso por paso del algoritmo para desarrollar el proceso progresivo, y también voy a explicar el algoritmo para explicar el algoritmo del proceso regresivo. Así que pues espero verlos en el siguiente video, o que más bien ustedes me vean a mí. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.